a, a germinar y ha sido un camino mágico y maravilloso. Entonces lo quiero poner a disposición de réplicas, de que se unan a esto y bueno, un poquito de qué es semillarios. Semillarios, pues inicialmente es un juego de palabras de la semilla, utilizamos mucho esa metáfora de siembra, de cosechar, de germinar y de florecer. Co-creativo, porque hicimos un llamado pues como a varias personas a que se integraran ya no desde perdón, un rol pasivo, sino desde el deseo de que cada uno gestase en sí el saber que regentaba. Eso se mueve bajo pues una metodología que después les explicaré un poquito, se llama EduPunk, en donde la información circula, la información no está jerarquizada, no está, vengan a este espacio donde yo soy el que regenta un único saber que les quiero compartir, sino que cada uno se vuelve semilla para proponer espacios nuevos. Perdón. Esta iniciativa entonces surge así contado pues muy de manera puntual, así pues surgen de muchas cosas. Eso, de hecho, hace 4 años que nos pensamos Comala, fue más o menos el paralelo en que yo inicio a trabajar en Confenalco, acompañé pues estas bibliotecas de Confe, especialmente la de Olarango, y allí pues como desde esa visión de maravillarme y admirar el trabajo de otros, de ser profesora del poli y estar totalmente fascinada con lo que proponían mis colegas allí, y colegas no necesariamente pues afina al discurso pues que yo movía, que era literatura, sino que me parecía pues Geo muy teso en las artes, Diana también pues con toda la parte de arte terapia y así, bueno, personas maravillosas que he ido pues encontrando en este camino y yo qué rico proponer algo conjunto. Se dio este año pues la oportunidad, acá desde la coordinación de Unisabaneta, donde estoy en este momento, con Finalco pues que me acompañó laboralmente pues unos 4 en forma de articuladores, activamente estamos pensando cosas en conjunto y mi colectivo Comala es pues, uno de mis hijos culturales, que nos pensamos su nacimiento en pandemia como la respuesta de cómo llevamos la literatura pensada ya no desde las mismas aristas, sino desde otras disciplinas a este público y con la dificultad que tenía que ser mediado por lo digital debido pues a que casi que nace en pandemia. Entonces nos pensamos, la literatura, ¿cómo podemos ponerlo en un discurso un poco más a la vanguardia? ¿Cómo lo conectamos con otras narrativas? Elegimos entonces empezarlo a conectar con la memoria, con discursos de cultura, con las artes y sobre todo con el foco de inclusión y diversidad. Entonces, todo está estos elementos, estos ingredientes los dispusimos allí y pensarnos sobre todo en el entorno digital, mover la promoción literal de la literatura, la escritura y la oralidad, después la cicla de Leo, pero desde esas otras exigencias de ese mundo contemporáneo, que es un público diferente, un escenario diferente y un contexto pues que ya nos exige un poco más a no seguir de pronto caminando sobre la misma estrategia, sobre el mismo material literario. Nos encanta Tito y Pepita, nos encanta Anthony Brown, pero cómo llevar unas apuestas que estén a la par de este público dinámico. Bueno, aquí entonces, ¿qué pensamos? En potenciar todas las habilidades de mediación de lectura, escritura y oralidad en los participantes para pues, impactar a diferentes públicos, es decir, que ellos fueran replicadores, no solo que se quedaran como un participante, la información queda en mí. Se va entonces a empezar a escalafonar el conocimiento en la medida en que esta es mi semilla, mi regalo, y tú tienes que replicarlo, como es el ejercicio de formador de formadores. Lo que vienes a recoger aquí, tienes que hacer como ese pagamento entre paréntesis, entre comillas, en que lleves esa estrategia a el escenario en el que tú estés habitando, en tu biblioteca, en tu colegio y así. Entonces, cada uno de ellos se intencionó desde el inicio pues de esta apuesta en que debían llevar un poco de lo que habían acá como recogido, poniéndole por supuesto cada uno su intención literaria, entendiendo las intenciones literarias que no solo van de lo formativo, desde lo educativo, sino que las recorrimos pues varias desde lo terapéutico, desde la intención cultural, desde la intención de solo el divertimento. Bueno, nos abrimos a todas las posibilidades de la literatura para no oxidarla en la que más conocemos, es la formativa.
¿cierto? Es la literatura que me ayuda a ser mejor persona, que modifica mi conducta, que me ayuda a. Entonces, no, hay otras más, abrimos ese abanico de cómo a través de diferentes inversiones de ejercicios lectores podíamos explorar todo el abanico de estas posibilidades. En esta relevancia, pues lo que encontramos específicamente es que cada uno está como especializado por su interés, porque situaciones profesionales lo llevan a una esquina específica de todo este saber literario. Entonces, a unos les encanta es el público infantil, otros prefieren el adulto mayor, otros prefieren el formato transmedia. Entonces, ¿cómo podíamos aprender un poco y beber de la fuente que el otro estaba regentando? Entonces pusimos a disposición un lugar de encuentro de saberes donde todas esas disciplinas se conectaran y decir, yo soy muy bueno para esto o considero que me va bien en público juvenil, estas son las estrategias que yo muevo, estas son lo que me ha dado resultado para impactar en este tipo de escenario específico. Entonces, esa fue como ese gran voz a voz o el aquelarre, pues como que llamamos aquí. Entonces, la relevancia específica es el diálogo de saberes, el intercambio con las otras comunidades para hacer red colaborativa con todos los participantes del ecosistema Leo. ¿Cuál fue la metodología? De encuentros bisemanales pensado en dos grupos, un grupo virtual y un grupo presencial. A veces pues se mezclaba, porque alguno decía, pues yo estoy virtual porque las circunstancias laborales no me permiten, pero fuimos un poco flexibles en el hecho en que podían a veces pues migrar de una modalidad a otra. Vimos que hubo pues una mayor acogida en la virtualidad precisamente. Y bueno, la línea inicialmente estaba pensando para que la virtualidad fuese atendida por las personas que estuviesen fuera del área metropolitana y la presencialidad pues para los que sí pudiesen les quedase un poco más cerca desplazarse y llegar a los encuentros a cada una de las sedes que convocó, que específicamente fueron pues como 4 sedes que puso a disposición con FENALCO y acá en la biblioteca de Unisabaneto. En los participantes el llamado pues fue como muy abierto, todos aquellos que están movilizados por este discurso de literatura, escritura y oralidad, tuvimos pues como cuenteros, profes, así mediadores de lectura, talleristas, artistas, bueno, como que la idea era que quisieran renovar un poco sus conocimientos, pero ofrecer también el que cada uno manejase para que pudiese pues como conectar esa polifonía. En los formatos inicialmente fueron pues unas charla taller 19 y se hará mañana, de hecho cierra, un espacio co-creativo que es donde ellos presentan la evolución, lo que crean con grupos pues que cada uno eligió o unos incluso pues aleatorio. Ellos tenían la elección de quieres formar un grupo con algunos conocidos o quieres presentar solo tu apuesta o bien de manera pues azarosa pues te podemos asignar como alguno de estos. Ya como les comentaba, la metodología de Dupunk, que es la que dice nadie es dueño del saber, y va a llevar la batuta, el catalejo nos lo vamos a prestar, la brújula nos la vamos a prestar, el timón también. Este es vamos sobre un objetivo común y cada uno encuentra desde su especialidad, desde su interés, cómo le aporta eso, cómo aprendemos un poco de biblioterapia, cómo aprendemos a llegarle al público juvenil a través de las nuevas narrativas de roleplay, del anime, del manga, de todo eso. Entonces, esta fue como la idea de consenso, hacerlo más circular, que los saberes pues se intercambiasen y se mantuvieran en movimiento. La plataforma pues para los encuentros virtuales fue Teams, los espacios físicos, como les comentaba, 4 sedes de Confenalco y la biblioteca de Unisabaneta. En las herramientas digitales nos pensamos pues en lo transmedia, lo multimedial y todo lo que estuviese pues transversalizado por la inteligencia artificial en los talleres que estuvieron pues como afines a esto. En los recursos humanos contamos con 13 talleristas especializados en diversos públicos. Los elegimos pues ahí como con esa confianza de que estuviésemos al tanto de su saber, que ya los hubiésemos visto tallereando. Muchos son, como les digo, ninguno fue, yo creo que esta persona es muy tesa o que tenga como una reputación fuerte
como un experto ya sabido, ya muy conocido en el ámbito cultural y literario. Todos son colegas, todos son cercanos. ¿Para qué contratar a alguien externo? ¿Para qué hacerle llamado a alguien externo cuando en Confe, en el Poli, en todas esas instituciones amigas con las que pues hemos como compartido escenarios profesionales educativos juntos, pues desde hay uno? Entonces fueron como focalizados intencionalmente como con esa experticia de uno, este es genial para eso, tiene un taller bellísimo sobre lengua de señas, este tiene un taller muy potente en esto, y entonces nos pensamos que los públicos fueran dirigidos a varias poblaciones, los talleres, perdón, fueran dirigidos a varias poblaciones con varias intenciones literarias. Esta es la intención es formativa, esta es educativa, esta es promoción cultural, esta es pura diversión. La literatura como entretenimiento y así, que tuviesen talleres con diferentes nortes y cada uno especializado en una línea diferente de Leo. Entonces unas eran literatura, otras escritura, otra oralidad para que fuese lo más polifónico posible. Además, pues contaremos con 3 especialistas para el cierre que es mañana, pues que ellos sí reconocidos en el ámbito literario, académico y cultural, pero buscados también como con la intención de que todos 3 fuesen en algún momento talleristas o promotores literarios. O sea, supieron desde el inicio, estamos hablando de que algunos, en Liliana, por ejemplo, talleristas de más como unos 17 años en Confama, Fercho hace unos 20 años en Confenalco, y así entonces personas que sabían cómo era la movida antes de que incluso se llamaran, tuvieran el nominativo de mediador literario, el que le antecedió que fue promotor literario, donde ¿qué es esto? ¿A qué se le llama así? ¿En qué se le diferencia de un auxiliar de biblioteca? ¿En qué se le diferencia de un cuentero? De, bueno, muchos otros nominativos por los que pasaron hasta que limpiaron un poco el perfil y ya emergió lo que ahora se llama mediador Leo. Y bueno, entonces ellos nos vienen a contar un poco como de ese génesis, de ese trasegar y todas las tribulaciones que ha tenido la mediación literaria y a mostrarnos un poco de su sentir hacia dónde va esta movida, pues cuál es el foco futuro que ellos sienten que debería incluirse pues en estos escenarios, aunque ninguno ya participe pues como activamente tallereando. En las actividades, pues les contaba, son 19 espacios formativos y el cierre pues que es más co-creativo y el círculo de palabra con estos invitados. Bueno, acá está la agenda pues que tuvimos, muchos invitados, creo que caras conocidas, Mary que nos trajo su club literario desde la cárcel, Ana Montoya, también pues conocida por varios, 17 años pues en este espacio literario, ella regentando en este momento toda esa belleza de saber de la biblioterapia, Julián Pérez, Andrés, Giovanni Henao, Oscar, que fue nuestro tallerista de la comunidad sorda, Jennifer Rodas y Elizabeth Posada, que son usuarias de lengua de señas y acompañan pues los talleres que tengan que ver como con inclusión y diversidad, desde el braille, desde las señas, desde todas las metodologías de inclusión que es el PIAR y el DUA, y bueno, nos enseñaron, nos pusieron como en contexto cómo llevar los talleres y todos esos ejercicios de las nuevas narrativas, pero con el enfoque de inclusión. Isabel, que nos brindó como una dita, Isabel Arroyave, Jazmín Arroyave y Sandra Morillo, todo lo que es la literatura con la transdisciplinariedad de las artes, cómo lo trasega cada una de las artes, desde la poesía, desde la pintura, desde la música, desde el canto, desde un montón de cosas para crear oráculos, para crear cosas, oráculos literarios y apuestas muy, muy mágicas, muy llamativas para todo público, desde el enfoque de entretenimiento, desde el enfoque terapéutico y desde el enfoque formativo también. Entonces, cada uno, Nelson pues ya lo conocemos un poquitico más, lleva unos 17 años en Confenal, con este momento en la biblioteca de Belén. Él nos ayudó a ponerle, esto están creciendo, se pensó como desde las bases de que él no supiera nada de literatura, entonces Nelson nos empezó a decir cómo elegir un libro, cómo leer una narrativa, el manejo de la voz, y ya luego empezamos como a ir hasta lugares más especializados, hasta pensar en poblaciones muy especializadas, estrategias muy especializadas. Entonces se pensó como así que eso fuera una apuesta desde las bases del saber literario, qué es la literatura, fue uno de los que yo me di, cuáles son los estilos, los momentos, las corrientes literarias, cómo llevarlo en escenarios digitales y cómo pensarlo
con intenciones específicas y a poblaciones muy específicas, que de eso se encargaron todos estos otros talleristas. Y bueno, de asistencia, más de 500 personas nos acompañaron, recibimos formalmente, creo que en este momento, más de 30 felicitaciones, pues físicas, algunas pues de palabras, sí, pero físicas, QR, pues el diligenciado y todo eso, pues 30, cuando sabemos que de pronto a veces no son tan receptivos, o bueno, la felicitación es más oral, y aquí se tomaron la molestia de escribirnos unos mensajes muy sintientes en esto, de agradecimiento y de cooperación para futuras apuestas en la transformación. Creo que brilla a la luz como incluir el llamado que tenemos todas las bibliotecas, todos los espacios donde las estrategias Leo discurran en conectarlas con las TICs, las metodologías innovadoras y sobre todo la inclusión del enfoque de estas nuevas prácticas Leo, que tengan la diversidad muy pensada allí, desde el DUA, el PR, el lengua de señas colombiana, braille o cualquier otro tipo de sistema que esté pensado para potenciar las discapacidades o para las experiencias de prácticas de aprendizaje diferentes, pues, talentos excepcionales, bueno, por todas estas comunidades pues allí minoritarias que también están haciendo ese llamado, que las incluyamos en la planeación. De impacto también está la interconexión, porque nos pensamos que todos los miembros del ecosistema Leo llegaran, los administrativos, los que lo ejercen en docencia, los que ejercen en tallerista, los que simplemente han sido receptores o participantes de los talleres, pero venga que usted también tiene algo muy interesante para contar, para compartir, para ponerlo a disposición de otros. En cuanto a los retos, la logística, al pensar pues esto, más de 500 participantes, pues sí fue retadora, no engorrosa realmente, pero sí fue como de retadora y demandante, pensar sobre todo los discursos en ambas modalidades, cómo enseño el mismo taller, pero en el espejo de la modalidad digital, y no puede ser el mismo, no puedo decir lo mismo, utilizar las mismas estrategias, las mismas herramientas y recursos, no es la misma diapositiva. ¿Cómo me pienso ese discurso para alguien que no me está viendo? Que el taller ya no va a ser sensitivo, ya no va a ser vivencial. Entonces, pensarnos en esa doble modalidad fue uno de los grandes retos. La polifonía, en cuanto a que llegaban personas en que no tenían ni idea qué era literatura, a qué llamamos literatura clásica, contemporánea y moderna, por ejemplo, que fue el que yo orienté, que es una crónica, que es biblioterapia, que es eso. Y unos que perfectamente podían dar la sesión con mucha más experticia porque habían navegado y tenían muchas millas acumuladas en este saber, entonces es ponerlos a conversar a todos, calibrar el discurso para que fuese ameno, llevadero para todos y sobre todo muy disfrutable. Identificar los perfiles en cuanto a las necesidades que cada uno llevaba. Yo para qué quiero eso, para aprenderlo para mí, para replicarlo con niños pequeños, para replicarlo con adultos, para replicarlo en mi vida, con colegas. Entonces, también pensar en todas esas intenciones y contextos donde yo iba a hacer por la tierra estos conocimientos. En los aprendizajes, potenciar la co-creación. No, este fue el gran llamado en que sigamos pensando en esas apuestas donde qué bueno que desde Unisabaneta se geste eso, pero queda mucho más poderoso si Unisabaneta sigue abriendo las puertas y llamando a todas las otras universidades, no solo las académicas, las públicas, las de colegio, así, creemos algo diferente, venga ese llamado, construyamos, dejamos algo mucho más potente entre las bondades que cada uno tenga. Yo dispongo el patrimonio intelectual, yo dispongo de esta logística, yo dispongo de una red de contactos muy buena y así, entonces entre cada uno puso pues como lo que sintió a disposición por hacer algo muy potente. La interdisciplinaridad, como les decía, son personas que no eran necesariamente con sus formaciones de base, no eran pues literatos, comunicadores, bibliotecólogos, por supuesto, historiadores, artistas plásticos, educadores especiales, entonces se sintió trabajar con esa mixtura, porque uno dice, bueno, un taller de literatura, ¿a quién traigo? A una escritora, a alguien que haya estudiado letras, filología. No, como en pensarnos cómo un taller se puede nutrir de otros enfoques y otras formaciones. Ese intercambio de saberes, pues nos quedó claro que fue la promesa pues de seguirle apuntando a esto, es como lo funcional que fue, lo bien recibido, y sobre todo las réplicas que nos dejaron, en todas las memorias que nos tenían que devolver, las bitácoras de saberes,
en el entusiasmo que le veíamos en esa apuesta y el compromiso por, gracias por esos 19 talleres, este es el mío, el que yo pongo a disposición. Esa devolución que hicieron pues fue maravillosa. Y ya nuestro pensar para el futuro, para ya cerrar en esto, incorporar más estrategias para públicos mucho más específicos. Como les dijimos, en la modalidad primero estaba pensada a que participaran las personas de la ruralidad o de que habitasen regiones, pero no necesariamente pensado en sus contextos. Muy genial uno decirle un taller, lleva esta estrategia de inteligencia artificial, mira estos recursos digitales, donde probablemente no es un colegio que tenga necesariamente estos recursos. Entonces ya es, no ellos solo pensados como participantes, sino cuidar un poco más cuáles son los recursos que realmente van a poder replicar. Entonces, pensar ese contexto específico de ruralidad. En las personas con discapacidad que las tuvimos muy en cuenta, pero debe ser una promesa futura de seguir visibilizando allí, que ellos sean ese público impactar y las experiencias enfocadas a las personas que tienen alguna barrera de aprendizaje, lo que antes llamábamos necesidades educativas especiales, pero que ya se abre más el abanico y se le incluyen las barreras de aprendizaje. Bueno, y acorde pues como a las preferencias que tuvimos, mover mucho más la modalidad virtual porque vimos que se conectaban unas 70, 100 personas en virtualidad, mientras que en presencialidad la cifra estuvo por 15, 20 participantes por sesión. Entonces, miren que fue un poquito como dispar, aunque nos movimos en muchas áreas, en muchas zonas, como para hacer ese llamado. Bueno, de pronto no le sirve tanto Belén, pero en el sur, en el centro, en diferentes, siempre fue como esa constante, preferían la virtualidad, entonces ese llamado a que sigamos apostándole, no solo por pandemia, por pandemia porque nos tocó hacer clubes virtuales, no, seguir pensando que hay muchas personas que por muchas razones, desplazamiento, costos, trabajo, horarios, desean acercarse a las bibliotecas desde esta modalidad. Y, por supuesto, pues la última que queda como atado sobre la mesa para todos ustedes es propulsar espacios co-creativos intencionados donde ampliemos la red de apoyos. Bienvenidos si quieren unirse a una nueva sesión en el próximo año de un semillario punto 2. Bienvenidos ustedes ya como, no como los que escuchan esta propuesta y dicen qué genial, sino cómo me sumo a esta, claro que sí. Bien llegados todos los que quieran hacer parte de lo que nos pensemos para el otro año, no solo como semillarios, sino diplomados, semilleros de investigación, revista que queramos tejer juntos. Y bueno, estas son algunas de los espacios mágicos que construimos acá. Y Lady, gracias. muchísimas gracias. Muy interesante la propuesta y abrimos el espacio para